Tiroides, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. El diagnóstico del hipotiroidismo se basa en una prueba sencilla, la TSH, que mide la función de la tiroides. Cuando está elevada y la hormona T4 es baja, se confirma el diagnóstico. El tratamiento consiste en reemplazar la hormona con levotiroxina, un medicamento seguro y eficaz que debe tomarse de por vida para regular el metabolismo. Conversamos con la doctora Leticia Hernández, endocrinóloga, quien nos explica cómo identificar y tratar este trastorno, así como el uso correcto de la medicación de reemplazo hormonal. Tiroides, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Si algo es importante a la hora de poder entrar en un tratamiento es tener un diagnóstico certero. ¿Cómo entonces trabajamos con el hipotiroidismo en ese diagnóstico y tratamiento para responder? Esa respuesta me acompaña la doctora Leticia Hernández, endocrinóloga y pasada presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Diabetología y Endocrinología. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, saludos. ¿Cómo está usted? Muy bien, qué bueno tenerla aquí en el programa. ¿Cómo diagnosticamos el hipotiroidismo? ¿Qué análisis, qué pruebas, qué cosas ustedes, los médicos y especialistas, toman en cuenta para decir usted tiene hipotiroidismo? Bueno, el diagnóstico de esta condición, igual que cualquier otra condición, consta de 3 pasos. Primero, evaluamos síntomas. Segundo, evaluamos los signos, que son esas señales físicas que este paciente puede tener, que puede indicar que tiene la condición. Y tercero, de acuerdo a esos hallazgos que tenemos del historial y el examen físico, determinamos qué pruebas vamos a hacer. Cuando sospechamos hipotiroidismo, hacemos unas pruebas de sangre, donde medimos los niveles de la hormona estimulante del tiroides o TSH, y cuando estos se encuentran elevados, sospechamos que esta persona puede tener hipotiroidismo. ¿Existen diferentes tipos de hipotiroidismo o es hipotiroidismo y ya? Bueno, realmente la condición es hipotiroidismo y es una sola condición, pero podemos tener diversas causas. La más común en nuestra área es lo que llamamos la tiroiditis de Hashimoto, que es un ataque autoinmune, que esto quiere decir que mi propio cuerpo ataca mi tiroides y esa función de esa glándula se afecta. O sea que entonces podemos ver dentro de ese hipotiroidismo diferentes manifestaciones. Exactamente, diferentes manifestaciones físicas que nos pueden indicar que este paciente tiene hipotiroidismo. Cuando vamos a trabajar con ese paciente y a ponerlo en un tratamiento, ¿cuáles son las dificultades más grandes que pueda tener una persona para adherirse al mismo? Mira, como cualquier otro medicamento, lo más importante es acordarme de tomar el medicamento. Y pues en este caso le pedimos al paciente que establezca la ingesta de este medicamento como parte de su rutina. Me levanto por la mañana y me tomo mi reemplazo de hormona de tiroides tan pronto me levanto. Tratar de establecer algún tipo de método que me lo acuerde, por ejemplo, ponerlo cerca de mi cepillo de dientes, ponerlos en la mesa de noche, de manera que me pueda acordar de utilizar este reemplazo. Y también este reemplazo tiene unas especificaciones, que lo tengo que consumir en ayunas, debo esperar por lo menos media hora para desayunar, y con ciertos medicamentos o suplementos debemos tener cuidado porque podrían interactuar con este suplemento. O sea, y también usted sabe que a la gente pues le gusta tener el celular cerca, ponerlo al lado del celular, porque a veces cuando uno se levanta eso es lo primero que agarra y ahí va a ver el medicamento y de esa manera no se le va a olvidar. Lo hacemos en ayuna por eso mismo, porque quizás los alimentos puedan tener alguna interacción. Exacto, esto es un medicamento que tiene lo que llamamos un margen terapéutico estrecho. Esto quiere decir que ciertas cosas pueden alterar cómo mi cuerpo absorbe ese medicamento, y entre ellos la fibra de mis alimentos o, por ejemplo, el calcio en mis alimentos podría afectar esa absorción. Así que hacemos esa separación de manera que, valga la redundancia, absorbamos de manera óptima nuestra terapia. ¿Por qué la levotiroxina es el tratamiento ideal o el tratamiento estándar que utilizamos con estos pacientes? Bueno, nosotros tratamos de reemplazar esa hormona deficiente, y pues esta hormona T4 es la que con mayor cantidad
hace nuestro tiroides, así que nosotros reemplazamos esta hormona de forma, ¿verdad?, con un medicamento que es una forma sintética de esta hormona. O sea que tenemos que usar, le pregunto porque años pasados hubo una controversia y sabemos que cada vez pues ha habido farmacéuticas que se dedican a hacer medicamentos que son genéricos y muchas veces esto pues trajo cierta controversia, sobre todo con ustedes los endocrinólogos. Pues realmente lo más importante es que el paciente siga el mismo tratamiento, sea original, sea un medicamento que sea genérico. Lo importante es que tratemos de utilizar en la medida posible la misma formulación y en caso que no pueda ser así, pues realizar las pruebas para determinar si ese cambio en formulación tiene algún tipo de efecto en términos del control de mi condición y poder ajustar la terapia. Una vez yo comienzo en el tratamiento, ¿en qué periodo de tiempo yo empiezo a ver esos cambios notables de que estoy ahora sintiéndome muchísimo mejor, tengo mayor funcionalidad? 2 semanas, 3 semanas. Pues realmente es bastante rápido que el paciente comienza a sentir, ¿verdad?, que ya tiene suficiente hormona para realizar esas tareas metabólicas del cuerpo, pero en términos de laboratorio, nosotros los médicos medimos estos niveles de TSH nuevamente en 8 semanas cuando ya esperamos que esos niveles de TSH se ajustan a ese reemplazo que nosotros estamos dando y nos puede dar idea si estamos en la dosis correcta o tenemos que hacer algún tipo de ajuste. Estos medicamentos para trabajar vienen en distintas dosis. Correcto, vienen diferentes dosis y nosotros vamos ajustando de acuerdo a los niveles de TSH del paciente. De la necesidad que pueda tener ese paciente. ¿Y cómo la gente se adapta a ese tratamiento, sobre todo cuando son hipotiroideos y tienen otras afecciones? Por ejemplo, puede ser una persona que a lo mejor tenga una condición del corazón, puede ser una persona que a lo mejor padezca de presión arterial, puede ser una persona que padezca de diabetes tipo 2. Y entonces, ¿cómo trabajamos para poderlo ayudar sin que se vea afectado lo demás? Pues mira, una de las poblaciones donde más nosotros hacemos ajustes es, por ejemplo, la población mayor de 65 años, donde por naturaleza nosotros tenemos unos niveles más elevados de TSH. Así que en estos pacientes vamos a tratar de llegar a unos niveles de TSH más elevados de lo que lo haríamos en una persona joven. Obviamente siempre nosotros vamos a ajustar la terapia a cada paciente y pues todo va a depender de qué síntomas tiene ese paciente, cuáles son sus niveles de TSH. Por ejemplo, una paciente que tenga, por ejemplo, osteoporosis, pues es una paciente donde también vamos a tener unos niveles de TSH más altos como meta de tratamiento. O sea que entonces, dependiendo de las condiciones, hacemos los ajustes. Correcto. Si es una persona, por ejemplo, que necesita también medicamentos por las otras condiciones crónicas que tiene, presumo que eso lo tiene que tomar varias horas después de haber tomado su tratamiento para el tiroides, ¿no? Sí, mira, un ejemplo clásico, por ejemplo, ciertos medicamentos que se utilizan para el manejo de colesterol, debe haber una separación de 4 horas cuando ingerimos nuestro reemplazo de hormona tiroidea y 4 horas más tarde, pues entonces es que se recomienda que ya se tomen, aunque lo que se hace con estos medicamentos cuando hay una interacción es que se le pide al paciente que los tome en la noche de manera que no haya, ¿verdad?, una interacción. Pacientes, por ejemplo, con osteoporosis que tenemos en reemplazo de calcio, le pedimos que ingiera ese reemplazo de calcio antes de su almuerzo, de manera que haya esa separación de 4 horas. O sea, que es importante entonces que el paciente esté claro que entrar en el tratamiento del tiroides es importante, pero no abandonar los demás, pero siempre dejándose guiar por lo que el médico le dice. Mirando a una mujer embarazada, una mujer que a lo mejor salga embarazada y tenga problemas con el tiroides, ¿cómo trabajamos con ella? O que se le haya detectado la condición y luego posteriormente salga embarazada. Mira, es bien importante en la mujer que está en edad reproductiva que ese embarazo sea planificado. ¿Por qué? Porque el desarrollo de ese feto depende de que tenga unos niveles adecuados de hormona tiroidea, así que nosotros tenemos que hacer unos ajustes cuando ese embarazo ocurre, donde aumentamos
damos ese suplemento de hormona tiroidea, hasta tanto ya ese tiroides de ese bebé en formación ya puede liberar hormona. Así que es bien importante en esta mujer en edad reproductiva el que ese embarazo sea planificado cuidadosamente, de manera que podamos hacer esos ajustes de terapia y garantizar, ¿verdad?, el mejor desarrollo posible para ese feto. Y que estar embarazada no implica que voy a dejar todo lo que estoy tomando, porque entonces se va a afectar esa criatura. Exactamente, es vital en la mujer embarazada ese seguimiento con el endocrinólogo para ajustar la dosis según sea la necesidad y de acuerdo a ese trimestre de embarazo. O sea que si me doy cuenta que estoy embarazada, tengo esa prueba, no debo dejar de tomar mi medicamento para el tiroides. Para nada, por el contrario, muchas veces nosotros les recomendamos a esa paciente, ¿verdad?, que empíricamente quede embarazada los fines de semana, en vez de tomarme una de mis pastillas de reemplazo de hormona tiroidea, me tome 2 en lo que puedo visitar a mi médico para hacer el ajuste necesario en lo que es mi medicación. Me parece a mí que el mejor consejo es, si salgo embarazada, llamar inmediatamente a su médico para que le agende, ¿verdad?, una cita para poder entonces en adelante tener la dosis correcta. Definitivamente, eso es lo ideal y la planificación preferiblemente. No tratar el hipotiroidismo a tiempo, ¿qué consecuencias me puede llevar a mí? Mire, esto es una condición que es sumamente importante tratarla. El tiroides controla todo lo que es mi metabolismo, así que no tratar me puede afectar mi presión sanguínea, me puede afectar mis niveles de colesterol, puede causar resistencia a insulina y pues todos estos síntomas que conocemos que puede tener una persona con hipotiroidismo. Pero dejar el tratamiento de forma prolongada nos pone a riesgo de una condición que no es común, pero sí existe, la hemos visto, que se llama el estado mixedematoso, donde se enlentecen todas esas funciones corporales e incluso puede llevar a coma y puede llevar a muerte. Así que esto es una terapia que debemos seguir con cautela, esas recomendaciones que nuestro médico nos da, y no hacer ajustes de nuestra terapia sin la supervisión adecuada de nuestro médico. Presumo que, como en todo, hay adelantos, ¿verdad?, e investigaciones que se deben estar haciendo. Me imagino que vendremos próximamente con cosas noveles para los pacientes del tiroides. Pues realmente la mayor parte de las investigaciones que estamos haciendo son en términos del manejo de cáncer de tiroides. De hecho, estamos esperando hace unos cuantos años unas guías nuevas en términos a lo que es el manejo de cáncer de tiroides, pero todo se ha dirigido a que en ciertos casos donde hay menor riesgo, somos mucho menos, por decirlo así, agresivos en términos de lo que es el manejo de estos pacientes, porque sabemos que estos tipos de cáncer de tiroides, la mortalidad y la morbilidad es tan baja que realmente muchas veces incluso algunos se pueden observar en vez de intervenir quirúrgicamente. Gracias, doctora Leticia Hernández, por toda esta valiosa información. Siempre agradecida de decir que sí cuando hemos tocado, ¿verdad?, a su puerta para poder brindar información y orientación a las personas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por ayudarnos siempre a educar a nuestra población. Que eso es lo más importante y ese es nuestro objetivo. Con ello, hacemos la pausa. Tiroides, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. El hipotiroidismo es un trastorno común, pero su diagnóstico y tratamiento son simples y efectivos. La prueba de TSH permite detectar el problema a tiempo y reemplazar la hormona con levotiroxina ayuda a regular el metabolismo cuando se toma correctamente. Si tienes síntomas como fatiga, aumento de peso o piel seca, consulta a tu médico, pregunte por la prueba de TSH y sigue el tratamiento indicado. Cuidar tu tiroides es clave para tu bienestar. Tiroides, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.